no solamente es una doctrina de error, sino que Satanás está haciendo todo esto, y entender esto, que están atados por el lazo de Satanás, y él está manejando a su voluntad. Yo tocaba sus corazones y decía, por favor, yo me ponía así como a suplicar, como dice Pablo en Corintios 5, rogaba y decía, por favor, ustedes, yo ya no voy a hablar con él, porque él ya me ha dicho, ¿no? No has estudiado, no sabes Biblia, ni siquiera debes tener un estudio. Muy bien, pero yo me apuntaba a las personas que estaban ahí y decía, por favor, y yo lo digo así sinceramente, porque fueron mis palabras, por favor, crean en Cristo, dejen esta doctrina, es equivocada, es de error, vuelvan al camino, Cristo está llamando hoy, vuelvan al arrepentimiento, Cristo quiere tocar su corazón a través de la palabra de Dios. No hay Dios Madre, no necesitamos una Dios Madre porque Cristo lo es todo y en Él estamos completos. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada, pero si tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque a mí me constriñó eso. No solamente es una doctrina de error, sino que Satanás está utilizando esto y está cautivando a muchos. La pasión por la predicación también incluye amor, el amor por las almas perdidas. Hermanos, hagamos decisiones, meditemos en nuestras vidas y el propósito y los principios con los que vamos a salir de hoy en adelante y empezar nuestra vida evangelística siendo proclamadores de la verdad. Bien, bien hermanos, hermanas, vamos a dar inicio a esta pequeña reunión que tenemos el día de hoy. Voy a agradecer a mis hermanos que están ya, la hermanita Magarí, que está acá en nuestro lugar. También se van a ir sumando hermanos de otros países, en especial creo que de Argentina, más que todo. Creo que ya tienen una reunión, pero antes de acompañarnos, le agradezco mucho por aceptar la invitación del día de hoy. Y me gustaría empezar siempre con una oración pidiendo a Dios que todo lo que vayamos a hacer hoy día, decir, se vaya siempre para la gloria de Dios, porque ese es nuestro propósito. Es el propósito de estos estudios, es siempre animarnos, exhortarnos, edificarnos y que todo siempre sea para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, quisiera que me permitan guiarles una pequeña oración para poder dar inicio ya a esto que hemos preparado de antemano para todos ustedes. Voy a pedir donde estén, puedan inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Señor. Padre eterno, Padre bueno, estamos acá reunidos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, creyentes que hemos alcanzado salvación en ti, por tu sangre, que hemos sido comprados, lavados, por tu bendita muerte en la cruz. Y 2000 años después seguimos acá, perseverando, animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros y edificándonos unos a otros a través de tu palabra, Señor. 2000 años y más han pasado desde que tú te fuiste de este lugar de una manera física, Señor, pero sabemos que de manera espiritual estás con nosotros hasta el fin del mundo. Te pedimos, Señor, con la reverencia que te mereces, con el temor que se merece estudiar tu palabra, Señor, que tú y el Espíritu Santo nos pueda guiar al estudio correcto de tu palabra, Señor. Que todo lo que hoy vayamos a decir, Señor, sea, Señor, sustentado bíblicamente, que podamos nosotros, Señor, entender y aprender y sobre todo aplicar lo que hoy vamos a aprender, Señor, porque se están levantando muchas sectas equivocadas que están torciendo las escrituras, Señor, como tú ya no los habías advertido, Señor. Hoy está pasando eso, Señor, y nuestro deber es un llamado para nosotros el reflexionar, el meditar y el entender que también somos llamados a defender la fe, a defender el evangelio, que una vez ha sido dada a nosotros los santos, Señor. Gracias, Señor. Antes de que tú nos hables a través de tu palabra, queríamos nosotros hablarte a ti, pidiéndote el favor, un entendimiento concentrado en tu palabra, Señor. Con todos estos favores te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, ahí vamos saludándonos, ahí, hermano Marcos, hermano Judith, hermana Elizabeth, hermana Evelyn, gracias por ir participando el día de hoy. Hoy nuestra hermanita Magali nos va a estar ayudando con la lectura bíblica. Yo quisiera que ustedes estén ahí con sus Biblias, los que ya me conocen. Mi nombre es Fernando, soy de acá desde Bolivia. Entonces estamos
dando estos estudios porque vemos necesario el edificarnos unos a otros, ¿no? Entonces, hermanita Margarita, voy a pedir que estés ahí siempre con tu Biblia a la mano atenta, tal vez una versión más que vayamos a utilizar, ¿ya? Entonces, hoy la reunión de este pequeño estudio trata acerca de una organización, una secta que se ha levantado, ¿no es cierto? Ellos se hacen llamar, eh, un nombre específico tienen, pero la doctrina que ellos están manejando es que existe una Dios madre, ¿no? Una Dios femenina en versión que lo hacen Dios, ¿no? Que lo hacen Dios en sí, ellos, ¿no? Entonces, surge esto para poder aprender. Ya la semana pasada, 2 semanas atrás, compartí esto con los hermanos también, que acá a Bolivia ya había llegado esta secta, ¿no? Y veía sus carteles, veía también la manera en que ellos se te acercan, te hablan, con qué preguntas y cómo también utilizan la Biblia en mano, utilizando textos fuera de su contexto, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención es que mucha gente está creyendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ve como novedoso, como algo nuevo, y la gente se acerca y por lo menos en el sentido de curiosidad y estos le empiezan a ya a lanzar, ¿no? La doctrina que ellos mismos tienen, ¿no? Entonces, hay una cosa hace el creyente, ¿no? En mi caso, ¿qué hice yo? No pude pasar de largo, ¿no? Yo no pude pasar de largo y decir, bueno, ya, yo creo que Dios juzgará o yo creo que se van a dar cuenta del error en el que está, ¿no? Lo que un creyente siente en ese momento es ese anhelo de defender la fe, como diría el apóstol Pedro en su primera carta, ¿no? Defender, hacer una defensa de la fe, no principalmente en ellos, porque la mayoría de ellos están tan enraizados con esta doctrina que tristemente es difícil sacarles de esa teología, ¿no? Pero ya cuando hablas con la gente con la que estás rodeando, ya tú un poco vas advirtiendo y citando también parte de los textos para decir que todo lo que ellos están hablando es un error, ¿no? Entonces, ahí como que mostramos el carácter del creyente, ¿no? Si el creyente es fiel a la palabra, es dador, esforzado en la palabra, es dedicado y plenamente consciente de su responsabilidad en el Evangelio, en la proclamación de la misma y en la defensa y en la confirmación de la doctrina, siempre va a tener ese impulso, ¿no? ¿De cuál? De querer eh, traer a la verdad, ¿no? Traer la verdad y mostrar el error de los demás, ¿no? Y la gente a veces va a ver eso y va a ser llamativo también, ¿no? Cómo tú defiendes la palabra, cómo tú haces todo esto, ¿no? Entonces, ese es el tema central del día de hoy, que vamos a hablar acerca de esta secta conocida ya comúnmente como la Dios Madre. Muy bien, entonces he preparado un artículo que yo lo he ido escribiendo ya estos días para un poquito contrarrestar lo que ellos habla, ¿no? Entonces, voy a empezar con la advertencia, ¿no? La advertencia es para todos aquellas personas que se están dejando desviar por esto, ¿no? Sé que tal vez tú dirás, no he cruzado con esta persona, no he podido hablar con este tipo de organizaciones, pero muy pronto va a llegar. Y tal vez tú dirás, bueno, yo los he visto de lejos, estaba pasando por la movilidad o por el minibús o por, por algún medio de transporte y solamente les he visto de lejos, ¿no? Y tienes que entender algo, esta organización, como otras también, van a llegar a un momento a tu vida y tú tienes que estar preparado para qué, para presentar una defensa de la fe, entendiendo qué cosa, que hace una advertencia, porque muchos están cayendo en este engaño. Un engaño en el cual rápidamente la gente cae por los argumentos filosóficos y también psicológicos que muchas de estas sectas manejan. Entonces, la advertencia es esa, ¿no? A tener cuidado con estas palabrerías, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Palabras o huecas sutilezas, ¿no? Entonces, ahora, la gente mayormente cuando te acercas, por ejemplo, sabes que yo estaba ahí debatiendo con estas personas, la gente se acerca y uno empieza como a decir, muy bien, mira, son cristianos y el otro agarra la Biblia, el otro está agarrando la Biblia y están ahí en plena calle diciendo que no existe una Dios madre, que solamente hay un Dios y todo eso. Y la gente que no conoce a Cristo ya rápidamente empieza a decir, mira, ni ellos mismos son fieles. Mira cómo discuten en la calle, porque para ellos es eso, ¿no? Cómo debaten, cómo no son fieles ellos mismos, no, pero si Dios es solamente uno, ¿y por qué este agarra la Biblia y este otro no? Y empiezan a entender que estamos atacando a los otros, ¿no? Ahora hay que entender también lo siguiente. Es un ataque, es una defensa. Y quiero partir por eso, ¿no? No estamos yendo al ataque, estamos yendo a la defensa de la fe, ¿no? Muchas personas, al ver este debate tal vez, o que nos acerquemos y llevemos una doctrina de la verdad la cual llevamos nosotros y queremos mostrar el error en el que están ellos, la gente va a pensar
que estamos atacando a esa persona, ¿no? O a esa secta o a esa organización la cual está saliendo. Y no es eso, el motivo no es eso, atacar. El motivo bíblico es defender la fe, porque la Biblia nos está mandando también a eso, ¿ya? Cuando nosotros nos acercamos a una persona, cuando llegue el momento en que tú te acerques a esta organización, si están ahí en la calle evangelizando, entre comillas, ellos, con sus carteles, porque la manera en que ellos hacen es muy didáctica, ¿no? Van a salir con carteles, ahí con colores muy, muy llamativos y van a escribir nombres, sabías que existe una Dios Madre y empiezan ahí a captar a la gente, ¿no? Entonces tú principalmente tienes que ir, muy bien, no a atacar, no incluso a denigrar a la persona, ¿no? Sino bíblicamente tienes que ir a defender, a decir lo que es la verdad bíblicamente, no sustentándolo a sola escritura. Por ejemplo, nosotros, cuando hablamos con este tipo de personas y con otra secta también, lo que defendemos es que para nosotros o para el creyente fiel, verdadero, nacido de nuevo, la única base de autoridad es sola escritura. Nosotros no aceptamos las escrituras y el libro de tal profeta, apóstol, de tal hombre o mujer que haya iniciado una secta, no. No podemos, no colocamos en igual ningún libro, por más bueno que este sea. Solamente para los creyentes fieles, sola escritura es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la Biblia es inerrante, no tiene fallas, no tiene errores. Por eso para nosotros defendemos sola escritura. La mayoría de estas sectas te vienen con un libro distinto, escrito por sus líderes o por sus fundadores también, y quieren mezclar eso con la Biblia. Y ahí es cuando nosotros decimos, no, sola escritura, sola escritura. Si quieres probar algo, si quieres tú traer una doctrina diferente, tienes que comprobarlo con la Biblia, tiene que estar ahí. No la Biblia más, sola escritura. Entonces, tú tienes que estar enteramente preparado entonces, en sola escritura, ¿no es cierto? Entonces, estamos llevando la verdad de volver solamente a las escrituras. Ese es el punto, ¿no? En tal caso también, los creyentes, como lo decía, estamos llamados a que a presentar una defensa de la fe. Y esto es lo que a veces no se está entendiendo o no se está tomando importancia, ¿ya? Voy a pedir a mi hermanita Magali que aliste 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Y en esta parte empezamos a hacer una apología, ¿no? Una defensa, que es de donde viene la palabra apología, ¿ya? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Quiero que escuchemos la lectura. Y mira cómo el apóstol Pedro va a centrar esto de la defensa de la fe. Hermanita Magali, ¿lo tienes? 1 Pedro 3:15. Amén, hermano. Muy buenas noches, hermanos. La misericordia sea con cada uno de ustedes. 1 Pedro 3:15 dice así, escrito está: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Amén. El texto, el apóstol está llamando a eso, ¿no? A una defensa. Dice ahí, siempre estar preparados para presentar, ¿qué cosa? Una defensa, no un ataque. No estamos atacando a la persona, no estamos atacando a la organización en sí, estamos atacando a la doctrina, entendiendo qué cosa, la defensa y confirmación de lo que hemos creído. ¿No es cierto? Entonces ahí dice, presenté una defensa en todo tiempo y me encanta cómo Pedro lo citó y dice, siempre estar preparados. ¿Por qué siempre estar preparados? Porque como Jesús lo diría, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas que hablarán no según la Biblia, sino según su propio corazón. Y para eso la iglesia está llamada ¿a qué? A no solamente a congregar, a no solamente a cantar los domingos, está llamada ¿a qué cosa? A evangelizar y a la misma vez defender el evangelio de este tipo de sectas, de este tipo de enseñanzas equivocadas y de cualquier otra falsa y mala doctrina que pervierta el evangelio del Señor Jesucristo. Siempre estar preparados, siempre estar preparados. Y la palabra preparados indica un esfuerzo, una dedicación. Tú no puedes prepararte para estas cosas estando solamente en casa o solamente asistiendo los domingos, sea cual sea el horario en el que asistes. La preparación es toda la vida, es toda la vida. La preparación es constante. Mientras más vayas creciendo en la fe, más vayas madurando en la fe, de la misma manera tienes que madurar en el estudio de la palabra.
el texto en su contexto, el tema central de la Biblia, el panorama de la Biblia. Hay muchas cosas que aprender y por eso es la preparación. Dios no solamente nos llamó a estar alabándole, glorificándole dentro de la iglesia local, sino salir de la iglesia local, ¿para qué? Para extender el evangelio y a la misma vez a presentar una defensa de la fe. La iglesia es una preparación. Estos estudios, tu estudio individual es una preparación. Hoy tienes que entender eso. No estamos atacando, denigrando. Es un trabajo. La defensa de la fe, la apología, no es una opción. No es que Cristo nos dice, a ver, si puedes, prepárate. Y si puedes, confronta al error. No, 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 no. No es una opción la apología. Es una ordenanza. Estar siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Una defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza. Hay mucha gente que te va a preguntar, y no solamente con esta secta, sino día a día lo vamos a ir viviendo. Gente curiosa que te va a preguntar, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Y qué esperas al final de esta vida? ¿Qué es lo que Dios prometió para ustedes? ¿Y por qué no soy yo hijo de Dios, por ejemplo, te van a decir? Tú tienes que estar preparado. O como alguien me dijo hace semanas atrás, pero ¿por qué Dios está tan airado si todos somos hijos de Dios? Y citan textos. Y tienes que estar preparado para toda esa ocasión. No solamente es alcanzar el evangelio, decir Cristo te ama, sino dar las implicaciones de lo que a eso se refiere. Entender qué significa eso, qué es amar al Señor, con el corazón, con la mente y con el cuerpo. Y para eso Dios nos está mandando, ¿qué cosa? Preparación. La preparación es muy importante. ¿Implica qué cosa? Dedicación y esfuerzo. Pero tenemos que estar conscientes de algo. Dios en su misericordia, en su gracia, hermanos, no nos ha dejado solos. Tenemos al mejor de los maestros que está morando en ti y morando en mí, que es el Espíritu Santo. Y tenemos las escrituras que el mismo autor que está en ti y en mí escribió, inspiró. Hermanos, tenemos que prepararnos. Este es un llamado a la preparación. No solamente a entender que hay falsos maestros, entender eso y entender cómo me estoy preparando. ¿Qué estoy haciendo con las escrituras y con el Espíritu Santo que está morando en mí? Todos los días está ahí. ¿Estamos haciendo caso a la preparación? ¿O estamos dejando a un lado esto y estamos colocando por primacía otras cosas? Muy bien, entonces el texto, mientras mi hermanita Noemí también, que hoy me va a ayudar con la enseñanza, me a la lista Judas, verso 3, hermanita Noemí, por favor, en la versión actual, quisiera que lo leas esto para un poquito correr. Me gusta lo que Pedro cierra y dice, ¿no? Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, ¿no? Y eso es lo importante. En este punto de atacar o defender, estamos viendo que no es atacar. La Biblia sí nos manda a defender, pero no a atacar. Y el texto nos dice, sí, presenten una defensa de la fe a todos los que los demanden, razón de su fe, pero háganlo con dos cosas, mansedumbre y reverencia. ¿No es cierto? Entonces, ahí yo aprendí esto también ya hablando con muchas personas que no entienden tal vez o tienen un concepto equivocado o una teología errónea. Entonces, ahí prima mucho la paciencia, prima mucho la mansedumbre y la manera en que estás mostrando la verdad. No de una manera tajante como que queriéndole forzar. No, dos cosas simplemente tienes que hacer. Demostrar la verdad y demostrar el amor. Porque al demostrar el amor estás mostrando el amor que Cristo tiene en ti y mostrar la verdad estás mostrando que el Evangelio, las Escrituras, no tienen comparación. Por eso tienes que ir con dos cosas, como lo veíamos la semana pasada, un estudio que hicimos también con los hermanos de acá, de proclamadores. ¿Cuál era? Que vamos a evangelizar, porque la gente está afuera, equivocada, en error, sin vida, muerta en delitos y pecados. Yo tengo que mostrar esa verdad, pero a la misma vez tengo que mostrar amor, mansedumbre y reverencia. Entonces, como hemos visto también esa vez, es que la verdad, las escrituras, tocarán su mente y el amor que irradiamos nosotros va a tocar su corazón. ¿No es cierto? Entonces, tú tienes que estar preparado, no solamente en lectura, sino también en carácter. Tristemente, muchos están teología, estudios, pero no están, ¿qué cosa? Mejorando su carácter. La altivez, el orgullo, la vanidad, el modo de hablar.
La Biblia tiene que transformarte primeramente a ti para que tú puedas transformar a otros. Muy bien, entonces prima mucho qué cosa, el carácter. ¿Ya? Entonces Judas, verso 3, hermana Noemí, por favor, en la traducción lenguaje actual, que aquí está un poquito más nítido, también nos habla, confirmando lo que Pedro dijo en su primera carta. Hermana Noemí, por favor. Amén, hermano. Gracia y paz sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Judas, verso 3. Escrito está: Amados, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Amén. Amén. La idea es similar a la que el apóstol Pedro tiene, pero aquí me encanta cómo esta traducción lo dice y es: amados hermanos en Cristo, los que hemos sido salvos por fe. Hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo. ¿Se dan de cuenta? Es un mandamiento, es un imperativo ahí. Luchen, defiendan, no es una opción. Así como llegaste al Evangelio, hay muchas personas que también están afuera con una mente equivocada, con una vida sitiada o marcada en otras actividades o en otros sueños, dejando a un lado a Cristo, y tú tienes que, ¿qué cosa? E ir a esas personas y hablarles el Evangelio. Y muchas de esas personas ya van a venir con conceptos equivocados, y ahí es donde tú tienes que presentar una defensa de la fe, una lucha también. Pablo diría en Timoteo: he peleado, he luchado la carrera, porque si es una lucha. Muchas veces nosotros los creyentes que salimos a evangelizar, que entendemos la importancia de la gran comisión, salimos con una esperanza de que todos nos van a escuchar, y no es así. A veces volvemos a casa tristes. ¿Por qué? Porque la gente no cree, la gente no entiende. Muchas veces me ha pasado a mí que a veces solamente he recibido insultos o burlas, ¿no? Pero ahí es donde entiendo una cosa. Mientras más la gente me rechaza, yo tengo que entender que más amor tengo que tener por las almas perdidas. El centro de la evangelización, y en este caso, de defender el evangelio, siempre es el amor por las almas perdidas, no de ganar un debate, no de ganar una, no sé qué sé yo, una doctrina que tú estés queriendo resaltar, no. El motivo es salvar esa vida, es salvar esa alma que está encaminada en error. Es más, con este tipo de enseñanzas que ahorita lo vamos a entrar en detalle, la gente está totalmente pervertida. Muy bien, entonces ahí entramos nosotros con eso. Luchar y defender, ¿qué cosa? La enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios. Tú no puedes pasarte de lado, como lo decía, o hacer de la vista gorda y decir, no sé, o mi pastor que vaya y evangelice. Yo no sé mucho de la Biblia. No, este es un llamado para todos. Dice ahí el texto: a los que han encontrado salvación en Cristo, a los que son el pueblo elegido de Dios. Tú y yo hemos alcanzado salvación por Cristo, ¿sí o no? Sí, somos el pueblo de Dios también. Y como pueblo de Dios y como hijos de Dios, estamos llamados a qué cosa? A hacer una lucha y una defensa de la enseñanza, de la doctrina, de la Biblia, de las Escrituras que Dios nos ha dado a nosotros. La Biblia es una defensa, pero a la misma vez es un ataque. Es una espada de doble filo. Entonces ahí tenemos que entender nuestra situación en la cual Dios quiere que estemos. Defender. Cuando la gente venga y diga, mira, ¿por qué atacan? ¿Por qué se siguen en la calle? Pero tú manejas Biblia. ¿Y tú manejas Biblia? Sí, yo manejo Biblia. Y él también. Pero manejar Biblia no nos hace creyentes. Hablar de Dios no nos hace creyentes. Lo que nos hace creyentes es vivir la Biblia, entender las doctrinas y entender a quién estamos sirviendo. Porque no por el hecho de que maneje una Biblia y se autollame creyente o se autollame cristiano, le hace cristiano. La vida, el testimonio que él tiene y las doctrinas fundamentales que él lleva determinarán si esa persona es o no es creyente. ¿No es cierto? Entonces ahí entendemos que también nosotros estamos llamados a eso, a la lucha y a la defensa de las doctrinas que Dios nos ha dado. La Biblia no, ha sido dejada para ti y para mí, hermano. Tienes que entenderla, comprenderla, estudiarla, prepararte para eso, como dice el apóstol Pedro en su carta a Timoteo 3:16, ¿no? Es una preparación. ¿Y te prepara para qué? Para que seas enteramente preparado para toda buena obra. No hay preparación si no hay lectura.
No hay preparación si no hay estudio, y no hay preparación si no hay esfuerzo. Muchos queremos salir a evangelizar, pero la pregunta es, ¿te estás preparando? ¿Te estás esforzando en ello? Ahí llamamos a la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? No nos preparamos solamente para defender o para atacar en este caso, sino para presentar una defensa de lo que he creído, por qué he creído y a quién estoy creyendo. Muy bien, entonces no es un ataque, es una defensa de las escrituras que Dios mismo da esa ordenanza al pueblo elegido o a las personas, hermanos y hermanas, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Muy bien, entonces ahí. Vamos a pasar al punto número 3, que es la secta. En este caso que estamos hablando de la secta Dios Mar. ¿Ya? Voy a hacer un breve resumen y me gustaría que ustedes también, sé que muchos ya lo han hecho, una investigación de esta secta o de esta organización. Solamente yo he rescatado algo breve, porque quiero un poquito más irme a los textos y su contexto, pero voy a dar algo breve, ya yo sé que ustedes lo han leído, y los que no, los que primera vez que se enteran de esto, por favor, investiguen, hagan sus propias investigaciones acerca de esta secta, que es muy, pero muy peligrosa. Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, es como esta organización se hace llamar. Fue fundada en 1964 en Corea del Sur. Ellos usan la lógica para intentar convencer que así como tenemos un Dios Padre, también debemos de tener una Dios Madre. Pero si eso fuese verdad, entonces también deberíamos de tener a tíos, abuelos, tatarabuelos, si esa es la lógica, ¿no? La lógica humana que los maneja. Pero ahí entendemos que están mirando la Biblia ellos con un foco, con un lente netamente humano, ¿ya? Ahora, además de eso, esta enseñanza de Dios Madre no solamente se centra en eso, ¿no? Que ahorita vamos a entrar exactamente a ese punto de la lógica, pero ellos también se basan en que la segunda venida de Cristo ya se efectuó. Es más, colocan esta segunda venida bajo el sustento de su fundador, que es Ah Chang-ho, ¿no? Que es un hombre de Corea que ya murió, pero esta persona, este hombre coreano, se casó con dos mujeres, ¿no? Entonces, afirman ellos, porque después te van a llevar a eso y dicen, mira, Cristo ya vino, Cristo ya viene en su segunda vida, y esta mujer, que la segunda esposa de este hombre, es la que reencarna, es la esposa de Dios, ¿no? Entonces, te llevan de un plano psicológico con argumentos bíblicos muy pequeños y te van a llevar a otro lugar, a otro sitio, ¿no? Y te van a querer ya captar con eso, como que hacerte la organización. Y alguien diría, pero ¿quién puede caer en eso? Pero tienes que entender que mucha gente afuera está cayendo en este tipo de trampas, ¿no? Y nosotros para esto tenemos que entender que la gente que está afuera está con una ignorancia, como diría el apóstol Pablo en Corintios, ignorando las cosas de Dios, como el Dios de este mundo está cubriendo sus ojos, ¿no? ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y tú entendiendo eso, tienes que, con más valor, con más entrega, salir y poder quitar ese velo a través de las escrituras, que ellos entiendan la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que afirman esta organización, ¿no? Y utilizan mayormente la psicología, ¿ya? Esta organización se levantó con el fin de captar feligreses para su régimen, atrayéndolo con enseñanzas nuevas y que llamarían la atención para acercarse a los hombres y confundirlos con doctrinas humanas. Y eso es lo que ellos hacen, ¿sabes por qué? Porque aparte de que sí tienen cuadritos didácticos como para llamar niños, como que los colores resaltantes, y creo que lo colocan ahí brillo, como para que brille en la noche, y sí captan la atención, uno está pasando y mira y dice, ¿sabías que hay una Dios Madre? Ven, te contamos. Y la gente dice, wow, la gente dice, a ver, no te diré, escucha. Y la gente está siendo captada así, ¿no es cierto? Ellos saben cómo hacer su marketing, y el fin de esta organización es que captar, como cualquier organización, es captar a su organización y hacerlos un grupo, ¿no? Es como que algo va creciendo. Muy bien, un grupo se captó, un grupo se integró a esta comunidad, y vayan y salgan y avisen esto, ¿no? Y les presentan a ellos mismos como que esto es algo nuevo, es una revelación nueva, nadie la tiene, y lo nuevo les atrae, y lo nuevo les capta. Lo triste es saber es que la Biblia, de 2000 años, a ellos tristemente no les interesa, ¿no?
Siempre están mirando cosas nuevas, revelaciones nuevas, doctrinas nuevas, y eso es lo que llama la atención. Y esta organización eso lo sabe hacer, pero muy bien, ¿no? Entonces, ahí es donde esta organización tiene ese centro, ¿no? Ese foco de captar. Algo muy diferente de lo que hace la iglesia, ¿no? La iglesia no solamente predica a Cristo y a Cristo resucitado. La iglesia no predica tal vez la denominación, no predica tal vez traerlos a un lugar, no. Primeramente predicamos a Cristo, el Evangelio, y si la persona acepta, quiere, puede venir. Pero primeramente no estamos centrados en traerlos a la iglesia, sino que presentarles a Cristo, la verdad del Evangelio, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el Evangelio correcto que nosotros deberíamos predicar, ¿ya? Entonces, para esto, esta organización utiliza engaños, sus métodos de engaño, ¿no? A lo que yo he podido ver, porque este es un estudio que yo hice, porque yo hablé ya con estas personas, entonces, como me interceptaron a mí, es de dos maneras. Número uno, manejan un libro que su fundador, coreano, escribió. Y número dos, utilizan la Biblia. Obviamente textos fuera de contexto, ¿ya? Lo primero, cómo te van a captar o cómo trabaja esta organización es lo siguiente. Antes de sacar su Biblia, ellos te van a sacar un libro pequeño. Un libro pequeño en el cual ellos mismos te van a hacer preguntas. Preguntas como cuáles. Y te van a interceptar. Vamos a suponer que estamos ya ahí. Y te dicen, a ver, ven, ¿tú quieres aprender de Dios Madre? Bueno, a ver, yo te voy a hacer preguntas. ¿Sí? Y antes de sacar la Biblia, te van a sacar el libro. El libro empiezan a hojearlo y hay una pregunta, ¿no? Para ser un hijo, ¿necesitamos de la intervención de un padre o la intervención de un padre y una madre? Y tú por lógica, de cómo están aplicando la psicología, no, pues para ser un hijo, tú vas a responder, sí se necesita de un padre y una madre, ¿no es cierto? Y te van a citar el texto en Corintios cuando dice que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y ahí te hacen una pregunta, ¿no? Muy bien, tú dijiste que para ser un hijo se necesita de un padre y una madre. Sí. Aquí el texto dice en Corintios que somos hijos e hijas de Dios. Sí, entonces, si Dios es nuestro padre, forzosamente tenemos que tener una madre. Esa es la lógica que ellos manejan. En la Biblia, como dirían ellos, Dios nos llama hijos e hijas y nosotros a Él le llamamos Padre. Sí, eso es verdad. Tú irías respondiendo. Y la respuesta que ellos mismos dicen entonces, si tú le llamas Padre y él es tu Padre, tú eres su hijo, tienes que tener una madre. ¿No es cierto? Tienes que tener una madre. Y ahí es donde ellos ya van a empezar a meter la teoría o la doctrina de Dios Madre, ¿no? Pero son algunas de las preguntas con las que te van a confundir y te van a llevar a un pensamiento netamente humano. Pues es obvio que para nosotros, los seres humanos, es necesario. ¿Por qué? Porque lo fijamos en un foco netamente humano. En el contexto humano, en el contexto en el cual somos creación, claro que necesitamos de un padre y una madre. Nadie puede nacer simplemente del padre o de una simple madre, ¿no? Se necesita, ¿qué cosa? Hombre y mujer. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el contexto humano para nosotros como creación, pero para Dios no es así, porque Él no se rige a la creación, Él es el creador. Los de Dios Madre, este es el que cometen, y la gente que se va a dejar captar con estos jueguitos psicológicos va a caer rápido. Pero la gente que entiende estas dos esferas tajantemente separadas la una de la otra, entiende que la esfera humana es distinta y la esfera divina celestial es muy distinta, muy distinta. Cuando queremos ver a Dios con un foco, con los lentes humanos, no vamos a poder. A Dios hay que verlo como Él es. Él es eterno, Él es infinito y Él es preexistente. Muy bien, pero la gente empieza a decir, wow, sí, no, claro, tienes razón. Si tenemos un padre, tenemos que tener una madre. Él me llama hijo, yo le llamo padre. Y ahí la gente empieza ya a confundirse, a confundirse. Y lo he visto, hermanos, que incluso creyentes, supuestamente, empiezan ya a preguntarse cosas, ¿no? Entonces, ahí nosotros hacemos preguntas, porque ellos te hacen preguntas como esas, y yo le ponía a preguntar a esa persona, ¿no? Yo me ponía a preguntar también. Antes de situar lo que es la esfera humana y la esfera divina, yo le decía, a ver, si tú dices que Dios somos sus hijos, y claro, y si nosotros somos nuestro padre, y necesitamos de una intervención de una madre, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo en este mundo se forma un hijo? Porque un padre y una madre tienen relaciones, ¿sí o no? Ahora, dime una cosa, iglesia. ¿Dios tiene cuerpo? Otra pregunta. Y si tiene cuerpo, ¿de qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es humano?
Porque si tú me dices, yo le decía a esta persona, que necesitamos de la intervención de una mujer y un varón para que se haga un hijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Dios tiene un aparato reproductor? ¿Acaso Dios se casó? O sea, son preguntas que tú ya le vas como que dando la contra, pero de una manera lógica bíblicamente, no de una manera lógica humana, porque ellos utilizan esa lógica humana. Y esta persona se empieza a callar y empieza a sacar otros argumentos, ¿no? Y ahí tú tienes que hacerte una pregunta. Entender la preparación, en entender las dos esferas. La esfera humana, terrestre, creación, y la esfera celestial, divina, preexistente de Dios. Es muy, pero muy distinta, cosa que esta secta no entiende. Está mezclando lo divino con lo humano. Y la gente se deja envolver con este tipo de argumentos que nada tienen que ver, que no tienen sentido, de verdad, no tienen sentido. Cuando una persona estudia, lee la Biblia, estos argumentos son sin sentido. Y lo que ellos van a apuntar es una cosa: es que te falta leer, es que no has entendido la Biblia, ¿no? Y eso es lo que me dijo a mí: tú no es que no has entendido la Biblia, es que te falta leer. ¿Qué estudios tienes? No, yo leo la Biblia. Son más de 5 años que estoy leyendo la Biblia. Y en todos mis estudios no he encontrado una Dios madre. Siempre encuentro a un Dios eterno, a un Dios preexistente. Nunca se habla de una Dios madre, ¿no? Entonces ahí estos mismos se van a ir ya como que sintiendo ese encarcelamiento que tú le haces a través simplemente de esas preguntas, sin utilizar la Biblia incluso, ¿no? Ahora, lo otro que ellos manejan también son textos fuera de contextos. Como te decía, primeramente te llevan a la pregunta: si un hijo tiene un padre y una madre, entonces nosotros tenemos también un Dios Padre y una Dios Madre. Y tú te dices, wow, ¿y dónde estás en la Biblia? Te van a citar algunos textos sacados de contexto, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar a algunos textos que esta secta utiliza, ¿ya? La manera, el punto número 2 es los textos fuera de contexto, ¿no? La manera en la cual más confunden a los que los oyen es que manejan la Biblia, y eso es verdad, porque la gente ve, y es impresionante, hermano. No sé si les va a tocar ver ahí esos países donde están, o acá en Bolivia también, a mis hermanos, que cuando vas a ver a esta secta o a esta organización, a estos hombres, mujeres también, siempre están rodeados de una persona que es el líder, así como los mormones, como los testigos. Siempre está un líder ahí, y este líder es interesante porque tiene una Biblia grande. O sea, yo manejo una Biblia pequeña, miren, pero ellos manejan una Biblia grande como notando: tenemos la Biblia, por lo tanto, tenemos la verdad, ¿no? Y es lo que quieren anunciar. Tengo la palabra de Dios. Y cuando te hacen preguntas, dices: mira, yo te voy a mostrar ahora eso que te dije en la Biblia, y te van a citar textos, ¿no es cierto? Y ahí tienes que entender una cosa, como lo decíamos al principio: no todo el que maneje la Biblia es creyente. No todo el que hable de Dios ama a Dios y menos obedece a Dios. Muy bien, entonces con ese entendimiento tenemos que entender, porque hay creyentes que ven: el hermano está predicando con Biblia, entonces mi hermano debe ser, pásale de largo nomás. No, tú tienes que pararte, escuchar si es posible y entender a qué se está hablando. Posiblemente puede estar llevando a doctrinas de error, ¿no es cierto? Y para eso, ¿qué tenemos que entender? La preparación. La preparación y la disposición, como dijo el apóstol Pedro, de estar siempre preparados, en todo momento. No solamente cuando tengas tiempo, en todo momento. Saliendo del trabajo, al ir al trabajo, en tu tiempo de descanso, preparado en todo momento. ¿Para qué? Para presentar defensa de la fe. No solamente en la calle, puede ser en tu familia, donde estudias, incluso donde trabajas. Muy bien, entonces los textos que ellos mal utilizan, vamos a ver unos cuantos, pero antes de entrar al texto de Génesis, que ahí vamos a entrar, quiero que leamos, hermanita Magali, por favor. Primera Juan, capítulo 4, verso 1. Y este texto tú tienes que grabártelo y anotártelo, porque la vez que yo hablé con ellos, la gente que me escuchaba decir: pero tú tienes Biblia, y él tiene Biblia también, tú sabes de Biblia, y no caminar juntos, y tú tienes que pensar, ¿no? Este texto le llegó, ¿no? Primera Juan, capítulo 4, verso 1, me lo buscas en la traducción Biblia Dios habla hoy, porque esta versión va un poquito concentrada y va mostrarnos con nitidez lo que el texto dice, ¿ya? Porque el texto, el apóstol Juan va a citar que no creamos a todos los que profesan ser de Dios, ¿no? Primera Juan capítulo 4, verso 1, y me gustaría que tú te lo guardes en tu corazón, te lo memorices, porque este texto es muy importante a la hora de defender la fe, ¿ya? Primera Juan capítulo 4, verso 1.
Primera Juan, capítulo 4, verso 1. Muy bien. Lo voy a leer yo, ¿ya? Dice la palabra del Señor: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios. ¿Qué dice el texto? No crean. ¿A quiénes? A todos los que dicen estar inspirados por Dios. Y algo que esta gente te va a decir es que, no. Tú no me estás refutando a mí. Tú no estás contra mí. Estás contra la palabra del Señor. Y como que te quieren intimidar utilizando la Biblia. Pero un momento, el apóstol Juan me está diciendo, no crea, no crea a todo aquel que dice, esta revelación es inspirada por Dios, como él diría, ¿no? Esto era nuevo, Dios los ha inspirado, decían. No, yo no voy a creer. ¿A quién? A cualquiera que diga, tengo revelación o tengo inspiración de Dios. Sigue el texto diciendo, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Primera Juan, capítulo 4, verso. Cuando la gente se agrupa, a veces te va a pasar si tú estás empezando ya a salir a las calles, empieza a agruparse y te empieza a decir, y te empieza a preguntar y dices, no, vos eres hermano, ¿no ves? Vos eres hermano, ¿no? ¿De qué secta son los dos? ¿Y por qué no, un ratito? La Biblia dice claramente, no creamos a todos los que entrando en qué, no creo. En no creer, ¿no? En no creer a todo espíritu que profesa tener fe, que profesa ser inspirado por Dios, ¿no? Y esta organización, como cualquier otra, siempre te va a sacar la Biblia, ¿no? Siempre te va a decir, mira, tú estás contradiciendo la Biblia. No, el que está contradiciendo la Biblia eres tú, porque no estás hablando la verdad, al contrario, estás torciendo la verdad. Hay que entender eso. Estamos, ¿qué cosa? Defendiendo la verdad, no nuestra verdad, la verdad de sola escritura. ¿Ya? Una vez más, déjame leer el texto, ahí para un poquito meditar, ya que hemos tenido un pequeño percance con el Zoom. Dice 1 Juan capítulo 4, verso 1, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos. Qué interesante esa palabra, hermanos, porque el mundo está lleno de falsos profetas que engañan, que pervierten y que tuercen la sana doctrina. Y es ahí, por culpa de estos falsos, por culpa de estas sectas y doctrinas heréticas que predican esta gente, que el evangelio es vituperado. La doctrina es insultada y muchas veces ya no es creída. Mucha gente, no solamente, no sé si en sus países pasa también, acá en Bolivia mucha gente dice, no, pero los hermanos son peores, que los cristianos son peores, que solamente quieren sacar plata, que solamente quieren buscar lo propio suyo, que solamente quieren ganancias y todo eso. ¿Por qué pasa todas estas cosas? Porque malas enseñanzas, porque falsos maestros y falsos profetas se levantan pervertiendo el evangelio, y por culpa de ellos el evangelio sano, cristocéntrico, verdadero, es vituperado y ya no es creído. Entonces la importancia de defender el evangelio es crucial, es vital. Tú cuando te topes con alguien, no, es que los hermanos siempre sacan plata nomás, y has visto en la tele o no, mira cómo ese pastor le ha robado a sus seguidores. Y tú te paras y dices, bueno, Dios que le perdone. No, tú tienes que decir la verdad, él es un falso. Ese grupo, esa persona no nos representa. Es más, no son mis hermanos. Tú tienes que entender ahora, ya en tu preparación, entender quién es tu hermano y quién no lo es. Quién cree en Cristo, quién ama a Cristo y quién solamente dice amarlo, quién solamente dice creerlo. Y quién está buscando lo de Dios y quién está buscando lo propio suyo. Y el margen y la línea que va a trazar esa diferencia no eres tú, es la Biblia. De la manera en que esa persona vive la Biblia o vive las Escrituras, va a identificar si es o no es una persona que ha creído y ha tenido salvación en Cristo Jesús. Es importante ahora, hermanos, muy importante. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y Satanás no solamente está en la música, no solamente está en la discoteca, no solamente está ahí en los bailes, en las fiestas. Satanás, el enemigo, se ha metido dentro de las iglesias cristianas. ¿Con qué? Con falsas enseñanzas, como diría el apóstol Pablo en Timoteo.
doctrinas de error, doctrinas de demonios. Satanás está atacando así, pervirtiendo a la iglesia, a muchos de los jóvenes. Y muchos de nosotros hemos llegado a esta sana doctrina teniendo una doctrina equivocada, ¿sí o no? Creíamos ser creyentes, creíamos amar a Dios, pero cuando nos topamos con la Biblia, con la verdad, y decimos, wow, yo ni había nacido de nuevo, yo ni entendía mi nuevo nacimiento, es más, ni entendía para qué Dios me salvó. Ahora entiendo que es cumplir la gran comisión y entender la defensa y la proclamación de la fe. Muchos cristianos, tal vez inmaduramente, dicen, mira, vienen a la casa a golpearte los testigos de Jehová y dicen, bueno, yo también soy creyente y tú también soy testigo de Jehová. Muy bien, nos damos la mano, nos vemos en el cielo. No, tú tienes que entender, como dice el apóstol Pablo, que no creas a todo espíritu, más bien probarlo. ¿Y cómo puedo probarlo? ¿Cómo puedo probar en ese momento? No le voy a preguntar, a ver, ¿vives a Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Cómo te has convertido? No, yo tengo que probarlo a través de su preparación en las Escrituras. Si su fe está cimentada en la Biblia o su fe está cimentada en su testimonio, en su psicología, en su libro o en su accionar. Eso es lo que va a identificar. Eso es la manera de probar. Cómo él ve las Escrituras es la manera en que va a poner a prueba su vida espiritual. Si es o no es creyente. ¿Ya? Esto que sea una reflexión para nosotros también. Sé que estamos nosotros teniendo familiares, creyentes o no creyentes también, que tal vez están llevando la teología de Dios a un extremo diferente al cual Dios quiere. Tú también estás llamado a hacer eso, a edificar tu casa primeramente, a entender eso. ¿Ya? Entonces el texto del apóstol Juan nos dice, no crean, sino pónganlos a prueba. ¿Por qué? Porque falsos hay en todo el mundo. En mi país, como en tu país, hay falsos. En mi país estamos aquí haciendo la lucha, saliendo a proclamar, llevando folletos en mi caso, salgo a veces con mi Biblia a proclamar la verdad. ¿Y qué estás haciendo tú ahí también? Porque ahí también hay falsos. Porque también ahí está trabajando esta secta. Tienes que prepararte. El Evangelio necesita de ti, como necesita de mí. Es una preparación constante que merece esfuerzo y que requiere mucho, pero mucha pasión por la predicación de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, vamos a Génesis. Ahora sí, hermanita Noemí, por favor. Génesis capítulo 1, versos 26 a 27. Este es el texto que ellos también van a mal utilizar, ¿no? Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27, hermanita Noemí, por favor. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Amén. Escrito está. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Cuando ellos te llevan a Génesis 1, 26 y 27, la lógica humana que ellos utilizan, ¿cuál es? Ahí dice el texto, Dios lo creó a imagen y semejanza. Y te van a preguntar, a ver, si el hombre está hecho a la imagen de Dios, y Eva, ¿a qué imagen está hecho? Tiene que haber una Dios femenina, para que Eva tenga ese cuerpo femenino y tenga ese carácter femenino. Esa es la lógica que ellos te van a utilizar, ¿no? Y te van a llevar un poquito más, se creen muy teólogos y te van a decir, ahí te van a llevar al hebreo y te dicen, ahí es Elohim. Y Elohim son dioses en plural, no es singular. Dios estaba acompañado de alguien, ¿no? Esa compañía, ese Elohim, esa pluralidad es la Dios Madre, ¿no? Y tú, si no conoces, vas a decir, wow, incluso ha utilizado el hebreo, Elohim. Y ahí te empiezas a sorprender, ¿no? Pero son meramente pensamientos humanos y psicologías humanas que esta organización va a utilizar, ¿no? Cuando el texto en Génesis 1:26 dice, conforme hagamos al hombre, obviamente es una pluralidad, pero no se refiere a que está ahí una Dios Madre. ¿Por qué? Porque la Biblia misma va a arrojar que quién estaba ahí, quiénes estaban presentes ahí en la creación del hombre. La Biblia dice la palabra hagamos, y no dice ahí la palabra haré, porque ellos te van a decir, ay, mira, Dios hubiera dicho, haré al hombre.
pero dice hagamos, ¿no? Y ahí está traducido en Elohim, y son dioses, y ahí está una Dios madre, ¿no? Y te van a querer enfrascar con eso, ¿no? Pero ¿por qué la Biblia dice hagamos y no dice haré? Porque Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios, ¿ya? A eso nosotros le llamamos la Trinidad, ¿ya? Así que vamos a ver, hermanita Magali, búscate Génesis capítulo 1, verso 2, y hermana Noemí, Job 33, 4. Vamos a comprobar con la Biblia, no con psicologías, no con pensamientos, no con suposiciones, que la que estaba en Génesis creando al hombre era la tal Dios. No con mi suposición, no con lo que yo pienso, sino con la Biblia. Entonces, vamos a Génesis capítulo 1, verso 2, y nuestra hermana Noemí se alista Job capítulo 33, verso 4. Estos dos textos van a situar a quién, al Espíritu Santo en la obra de la creación del hombre. Cuando Dios del Padre dice hagamos, la primera persona que está ahí en ese hagamos, en esa pluralidad, es el Espíritu Santo. Muy bien. Génesis capítulo 1, verso 2, hermana Magari, por favor. Damos lectura. Amén, hermano. Escrito está. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Solamente en los primeros versículos del Génesis vemos la intervención, no solamente de Dios, sino también del Espíritu Santo. Entonces, toda la Biblia siempre está votando eso, ¿no? Arrojando esa doctrina de la cual dice que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son preexistentes los tres, son eternos los tres. En el momento de la creación, en Génesis, están los tres, como también lo va a estar en toda la Biblia, incluso en el último libro de las revelaciones de Apocalipsis. En Génesis estamos viendo que el Espíritu de Dios se movía por todo lado. Entonces estamos viendo ahí que el Espíritu Santo estaba ahí. No es que él estaba, no es como dice yo, no existe, no existe. Y está ahí, como una persona, como un ser separado del Padre y del Hijo, pero unidos por la misma esencia que es la divinidad de Dios, la eternidad de ser Dios, ¿no? Entonces, vamos también a Job capítulo 33, verso 4. Estamos viendo aquí en esta primera instancia, no es que había un Dios malo, estaba ahí el Espíritu Santo. Job capítulo 33, verso 4, es muy interesante lo que Job habla acerca de la creación y cómo nos va un poquito a apuntar a eso también. Job capítulo 33, verso 4, hermanita Noemí, por favor. Amén. Escrito está, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Amén. Claramente Job en el libro nos muestra también que el Espíritu Santo es el que lo formó, que lo hizo. Y vemos eso en la Biblia, ¿no? La Biblia siempre nos muestra un Espíritu Santo siempre obrando, siempre creando, siempre sustentando, ¿no? Y a un Dios Padre siempre planeando todo y ordenando, ¿no? Y tanto que el Hijo y el Espíritu Santo se someten a la autoridad del Padre, ¿no? De la misma manera fue en el tiempo de la creación, cuando se creó al hombre y la mujer, cuando Dios el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando en esa pluralidad. ¿De cuál? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hay muchos textos, pero solamente con estos dos me gustaría que ustedes también puedan buscar muchos textos que hablan acerca del Espíritu Santo en la obra de la creación, ¿ya? Vamos a la segunda persona del Trinidad, que es el Hijo. ¿Ya? Vamos a San Juan, hermanita Magali, San Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y hermanita Noemí, Colosenses 1, 15 al 16. Repito, Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y Colosenses 1, 15 al 16. No es que había un Dios malo, es que ahí estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo. El Hijo. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, es claro ese texto y no entiendo cómo esta organización no la lee, no la entiende, o es que no la tiene en su Biblia, o es que no la estudian. No entiendo esa parte, ¿no? Porque solamente meten textos hablando de la Dios Madre y no entendiendo qué cosa, la Biblia en completo, ¿no? Juan capítulo 1, verso 1 al 3, hermana, por favor. Amén, hermano. Escrito está, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Amén. Creo que eso es claro.
está atribuyendo al verbo, al que se hizo carne, diría más adelante, le está atribuyendo creación, le está atribuyendo creación. ¿Se dan de cuenta? Utilizar la Biblia en un panorama completo y entender lo que ella misma está arrojando del momento de la creación, no es que nosotros no tenemos que imaginar, a ver, dice el texto, hagamos, y me imagino, ¿quién puede estar? ¿Quién puede ser? No es que yo voy a sacar quién estaba ahí, la Biblia misma me tiene que decir quién estaba ahí. No sé si me estoy dejando entender. No sacamos nosotros las conclusiones de nuestra propia mente, de nuestra propia ideología o de nuestro propio pensamiento. Lo sacamos del pensamiento de Dios y de la sabiduría de Dios reflejada en las Escrituras. Claramente los dos textos anteriores dirían, el Espíritu Santo estaba ahí y se movía. Job diría, Él me creó, Él me formó. ¿Te das de cuenta? Y claramente digo, también se le está atribuyendo creación, como también al Espíritu Santo. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, y creo que esto es fulminante porque Pablo hace una apología tremenda en Colosenses, que ya con los hermanos de acá lo hemos estudiado. Colosenses 1, 15 al 16, hermana Noemí, por favor. Amén. Escrito está. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Yo quiero que subrayes eso en tu Biblia, dice el texto ahí, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Está hablando ahí de una Dios madre? No. ¿Está hablando del contexto ahí de alguna entidad diferente a la Trinidad? No. Está hablando en Colosenses claramente del verbo de Cristo. El apóstol Pablo hace una apología de quién es Cristo, porque los hermanos en Colosenses habían creído el Evangelio mediante Epafras, pero estaban mucha gente ahí, los esenios, los bárbaros, estaban trayendo una doctrina. No, Cristo sí era un buen maestro, una buena persona que nos enseñó el camino, pero no es Dios. Y curiosamente la secta Dios Madre también atribuye eso. Dicen ellos, si tú le preguntas, te va a decir, ¿y tú qué piensas de Jesús? No, Jesús no es el Hijo de Dios así con divinidad, con eternidad, con poderío. Él es un buen maestro, nos enseñó el camino, algo similar a lo que pasaba hace tiempo atrás. ¿Te das de cuenta? Porque siempre personas con distinta denominación, de distintos trasfondos, vienen, incluso con diferentes nombres, pero siguen trayendo una falsa enseñanza. La misma falsa enseñanza que hace tiempo atrás Pablo estaba combatiendo, hoy también la seguimos combatiendo. Y Pablo diría en Colosenses, muy bien, ustedes han escuchado el Evangelio, ahora yo les voy a decir en quién han creído. Él es el primogénito, es la imagen de Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y nada de lo que existe no existiría si no fuera por Él. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das de cuenta? Le está atribuyendo ¿qué cosa? Creación a, Dios, a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Entonces, cuando Dios, el Padre, dice, a ver, vengan, reunión, hagamos al hombre, está llamando a una Dios madre, la Biblia está arrojando eso, donde dice que ahí, a ver, y Dios le pidió a su esposa, a ver, pensaremos, meditaremos, ¿cómo haremos al hombre? Hagamos, no, está hablando en una reunión intertrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la formación del hombre. Cuando el hombre y la mujer fueron creadas, estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo y estaba Dios el Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, porque la Biblia está apuntando a eso. Está apuntando a eso. Muy bien, entonces ahí entendemos una cosa, el sustento de Cristo, y ahí empezamos a presentar el Evangelio de Cristo, porque el principal motivo de Pablo en Colosenses era cimentar a la iglesia en Colosas, que ya había creído, ¿no es cierto? Y aquí quiero llamarte una reflexión también, porque cuando empiezas tú a hablar tal vez con estas personas, no te centres tanto en el líder con el que estás hablando tal vez, o con los miembros de su organización. Tú céntrate más en los que están escuchando. No te centres tanto en atacar o defender lo que ellos están hablando, sino trata de enfocarte en los demás, en los oyentes, y empiezas a presentarle a Cristo como Él es, y Él es el eterno creador, el eterno Dios y el eterno Salvador. Pablo aquí está cimentando eso. Más adelante diría en Colosenses 3, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, diría Pablo, en Él vosotros estáis
completos, completos. Y creo que con eso el argumento ganamos lo otro. ¿Por qué? Porque no necesito de una Dios Madre. Y yo no necesito de ningún otro Dios fuera del Dios Trino. Es más, en el Hijo, en este tiempo, en esta dispensación, Dios el Padre sometió, como diría el apóstol Pablo en Efesios, sometió todo bajo el Hijo. El que no tiene el Hijo, no tiene vida. No es el que no tiene a la Dios Madre, es el que no tiene el Hijo. No tiene la vida eterna. El Hijo lo es todo. Él es el eterno creador, el eterno preexistente y el eterno subsistente. Muy bien, entonces ahí cimentamos esas cosas. ¿Ya? Entonces, en Génesis, ¿qué estamos haciendo nosotros? Una defensa de la fe. No había no Dios Madre. No es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres hacer y decir a la Biblia, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que estaba el Espíritu Santo, que estaba Cristo en el tiempo de la creación. ¿Ya? Solamente tal vez para meditar esto, por ejemplo, en la oración que Jesús enseña a sus discípulos, él claramente dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no nos enseña orando diciendo, Padre y Madre que están en el cielo. Él claramente está enseñando, cuando los discípulos enséñanos a orar, Padre nuestro. No hay un Dios Madre, es solamente el Padre, porque el Hijo estaba en la tierra. Muy bien, entonces ahí podemos citar muchos textos que yo te animo de verdad de corazón, que tú puedas escribir, hacer tu propio artículo, sacarlo y tal vez repartir, porque esto es lo que voy a hacer después de estos estudios, voy a salir y repartir lo que yo ya había hecho para aquí, para que la gente pueda leer y poder desenmascarar esta mentira que está pervirtiendo a muchos, tanto hombres como mujeres también. ¿Ya? Entonces vamos al segundo texto que es un poquito más condensado que ellos manejan, es Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Hermanita Magali, por favor. Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Antes de ingresar a este texto, voy a pedir también a mis hermanos que están escuchando, a los que están acá, vía Zoom, que también puedan después argumentar. Yo sé que algunos de ustedes han tal vez podido cruzar alguna palabra con esta organización, tal vez poder decirnos, sí hermano, pero este texto más utilizan o de esta manera se excusan. Entonces también va a estar abierto los comentarios y los argumentos más adelante también, ¿ya? Vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 9, hermana Magali, por favor. Y voy a pedir a mi hermana Noemí que aliste Gálatas capítulo 4, verso 26. Una vez más repito los textos. Apocalipsis capítulo 21, verso 9 y Gálatas capítulo 4, verso 26. Vamos a escuchar primeramente Apocalipsis 21, 9 y vamos a abundar en cómo ellos están viendo e interpretando este texto. Hermana Magali, por favor. Escrito está, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Amén. Amén. Cuando ellos utilizan, y van a ir un poquito hablando un poco más de lo que ellos quieren presentarte, que es una Dios femenina mujer, Dios madre, ellos van a utilizar textos, primeramente situando la imagen, también algunos textos que les indican que estaba en la creación de ella, pero más adelante como que ellos mismos van a ir un poco adelante y dicen, mira, la Biblia dice que hay una esposa y esta esposa está preparada, es la esposa del Cordero. Utilizan la palabra esposa humanamente también, porque la palabra esposa en la Biblia tiene a veces múltiples connotaciones, hay que entender eso. No siempre cuando leamos esposa, entonces es una esposa esperando con velo para casarse. No, hay que entender la palabra esposa y cualquier otra palabra según el contexto. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que ellos dicen? Mientras lista Gálatas, ellos dicen, mira, el texto está afirmando que esta esposa que se menciona acá en Apocalipsis 21:9 es la Dios Madre. ¿Ya? Llevándote a qué? Al plano espiritual, situando a esta Dios Madre en Jerusalén, como Gálatas diría. Después de citarte este texto, te van a llevar a Gálatas. Y escucharemos lo que Gálatas dice, Gálatas capítulo 4, verso 26. Ellos, antes de llevarte a Gálatas, te van a preguntar, mira, ¿aquí hay o no hay una esposa? Sí, hay una esposa. Ahora te voy a mostrar quién es esa esposa y quién es esa madre de todos nosotros. ¿Ya? Gálatas capítulo 4, verso 26, te van a llevar ese texto, pero nosotros escucharemos el texto. ¿Ya? Gálatas 4, 26, hermana Noemí. Amén. Escrito está, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén.
El texto en Gálatas dice que la madre, la Jerusalén de arriba, es la madre de todos nosotros, ¿no? Y ahí como que conectan Apocalipsis con Gálatas y hacen su propia teología, y cuando los dos contextos son totalmente distintos, pero ellos van a que siempre quieren llevar a su punto de vista, no a su doctrina. Y eso es lo que tristemente se hace el día de hoy. Estas falsas doctrinas y las falsas organizaciones que se levantan pervertiendo el evangelio, utilizan textos por un lado, por este otro lado, lo mal utilizan y quieren mostrarte que están en la verdad. Ten mucho cuidado, por eso estamos haciendo este tipo de estudios, para que entiendas que el contexto, que el panorama, te ayuda mucho a entender lo que realmente el texto está diciendo, ¿ya? Entonces, ellos aluden, ¿no? Esta Dios Madre, esta esposa, es la Jerusalén de arriba, que está en arriba, ¿no? ¿Y qué dice el texto en Gálatas? Es la madre de todos nosotros, ¿no? Pero cuando tú ves el contexto, claramente dice Jerusalén, la ciudad. Y tú le vas a atribuir como yo lo hice, ¿no? Pero un ratito le digo. Está bien, aquí dice esposa y también en Gálatas dice que es madre. Está bien, pero en los dos contextos está hablando de la Jerusalén. Y ellos te van a seguir aludiendo con psicología. ¿Sabes qué te van a decir? Ten mucho cuidado con eso porque ellos te van a decir. Sí, pero tienes que entender una cosita. La Biblia está escrita en simbologías, en alegorías, y no todo es literal. La Jerusalén es un símbolo de una mujer, te van a decir. O sea, tratan de todas maneras poder presentarte sí o sí su doctrina tan, pero tan equivocada, ¿no? Aludiendo a qué cosa, a la simbología. Y yo ponía a pensar esto mucho, ¿sabes por qué? Porque estas personas están preparadas, muy preparadas. Saben cómo desviar cuando uno medio que está entendiendo y dicen, pero aquí no, es que tú no sabes. La Biblia es simbología, la Biblia tiene alegorías, no tienes que entender todo literal. Y medio que te hacen pensar, sí es verdad, ¿no? Entonces, ¿esta parte es literal o es simbólico? No, esto es simbólico. La Nueva Jerusalén es la mujer, es la Dios Madre, te van a decir, ¿no? Porque es una simbología. Entonces ahí la gente empieza a caer en sus trucos. Yo lo he visto porque como la gente dice, verdad, y esto yo no sabía. Si esto voy a hacer maravilla, ¿no? Como, wow, qué te lo que ha estado. Aquí no, nunca ha llegado a estas cosas. La gente predica salvación, salvación. De otro lado dice, arrepiéntete, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero tú me estás diciendo que hay una Dios Madre. A ti te sigo. Y la gente se deja engañar porque por cosas nuevas, por lo que atraiga, ¿no? Qué triste es saber que no les atrae la luz del Evangelio. Que lo que está escrito hace 2000 años atrás no les atraiga. Que quieran nuevas revelaciones, eso es muy, pero muy triste, ¿no? Pero, a ver, ¿la Biblia está escrita en simbologías, en alegorías y también parte literal? Claro que sí, no negamos eso. Yo le decía, no negamos eso. ¿Es simbología? Claro que sí. ¿Hay alegorías? También, pero como también hay literalidad. Pero la pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que determina que un pasaje, que un texto sea literal o sea simbólico o sea alegoría o sea simplemente espiritualidad? ¿Qué es lo que determina eso? Yo voy a decir, a ver, aquí para mí la Nueva Jerusalén es simbólico. No. Y yo no determino si algo es simbólico o si algo es literal. Lo que va a determinar si es literal o simbólico es el contexto, utilizando bien el trasfondo y el panorama de la Biblia. Yo no puedo decir, bueno, para mí me conviene que esto sea literal o me conviene que esto sea simbólico, como muchas falsas enseñanzas utilizan. Y es una artimaña de este grupo que utiliza y te confunde. No, esto es simbólico, no le prestes atención al contexto. Simbólico. Aquí Gálatas dice que es nuestra madre, ¿te has dado cuenta? Y si es madre, tiene tus hijos y tú y yo somos hijos de esa madre. Wow, ya te confundió, pero ahí nosotros entendemos una cosa, ¿no? La literalidad o la simbología no parte de nosotros. No es que nosotros lo colocamos, esto es simbólico, es espiritual, es literal, no. La Biblia, el contexto, el trasfondo, el panorama, la Biblia misma te va a decir si lo que estás leyendo es simbólico o es alegórico o literal o es simplemente algo espiritual, ¿ya? Me gustaría ir a Apocalipsis 21, ¿ya? Ahí vamos nuevamente y quiero que ustedes, los que están ahí, puedan abrir sus Biblias ahí, Apocalipsis 21, vamos a ver un poco el contexto, porque si vemos todo el libro, eso es fulminante, ¿ya? Apocalipsis, entendiendo una cosa, ¿qué dicen ellos? Es simbología,
esta es la Madre Dios, es nuestra Madre Dios que está en los cielos todavía, dice, ¿no? Entonces veamos una cosa. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, y esta vez permítanme a mí leerlo. Apocalipsis 21, verso 1, y quiero que vayamos nosotros entendiendo el contexto, ¿ya? Dice así el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí tal vez, antes de ingresar al contexto, quiero que entendamos una cosa. Así como la alegoría, como la simbología o la literalidad, la define el texto en su contexto, de la misma manera, una palabra también la define el texto. No rápidamente vayamos con nuestra ideología, pensamiento humano, esposa, mujer. Esposa, ayuda idónea o mujer preparada. No. Cuando la Biblia utiliza palabras, tenemos que entenderlo, esa palabra, en el contexto. Por ejemplo, aquí la palabra esposa no está hablando de que hay una esposa preparada, cambiadita, lista para casarse, sino dice que aquí el contexto que esa esposa significa que está preparada, esa ciudad está preparada como una esposa. Cuando se va a casar, tiene que prepararse, alistarse, ¿sí o no? Las damas saben muy bien eso, las que se han casado, las que no, todavía no lo saben. Pero ya cuando entendemos eso, hay una preparación, ¿sí o no? No creo que una dama llegue, a ver, el 15 me caso, falta, una hora falta para casarme, más tarde me voy a preparar. No creo. Las damas, en el mayor caso, se preparan un mes hasta un año antes. ¿No es cierto? Tienen más tiempo para prepararse. La palabra esposa aquí está hablando de la preparación de esta ciudad. Esta ciudad está preparada, lista. ¿Ya? A eso está refiriéndose la palabra preparada. Diría el texto ahí. Yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como comparación, como una esposa ataviada, preparada, lista para su marido. ¿Se dan de cuenta? No está hablando de una esposa literal, mujer. Está hablando ¿en qué sentido? De la preparación. Así como una esposa se prepara para el encuentro con su esposo frente al altar, esta ciudad está preparada, lista, ataviada. ¿Ya? Vamos un poquito más adelante, pero antes de saltar al otro, hermanos, quiero que anoten este texto también que me he olvidado en el material. Hermanita Noemí, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Y esto también le he citado a esta persona porque como cita también Apocalipsis 9 y dice, esposa del Cordero, y sabías también que nosotros somos la esposa del Cordero, la Biblia nos llama también así. Y le citaba 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Quiero que leamos este texto, sé que lo conoces, pero vale la pena volver a escuchar y vale la pena también volver a meditar acerca de esto, ya que va muy, muy de la mano también con lo que estamos viendo. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, verso 2. Hermana Noemí, por favor. Escrito está, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. En las dos palabras, en los dos contextos, siempre se habla de la esposa, pero no, esta vez no sé, en el contexto de Apocalipsis 21, sí habla de una ciudad como esposa, pero en el contexto de Corintios, le está atribuyendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Yo los he desposado, a ustedes les estoy preparando como una esposa, y no con varios maridos, con un solo marido, que es Cristo. En pocas palabras, prepárense, porque su marido es Cristo, el esposo es Cristo. Ellos no utilizan ese texto, ¿no? Ellos, pero, y te van a querer llevar por la tangente, ¿no? No, tú tienes que citar. Si vas a utilizar un texto, utiliza todos los textos. Si vas a utilizar una palabra en tu contexto, en tu ideología, utiliza también a ver los otros textos que la Biblia arroja. Es muy importante entender eso, ¿ya? Por eso es una preparación todo lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Solamente quería leer eso para que también entendamos que la Biblia también atribuye a la iglesia la palabra esposa, atribuyendo a la preparación también, ¿ya? Volvemos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Ahora, ¿quién es esta esposa? Esta esposa es una ciudad, es una ciudad. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Una vez más voy a leer el texto 9 que ellos utilizan y mira cómo el contexto del verso 10 va a añadir ahí. Vino entonces, a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá
yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró. ¿Qué le va a mostrar? La esposa del Cordero, la esposa. ¿Qué le mostró? Una mujer así vestidita, una Dios madre, le mostró. No, le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo. O sea, el ángel está diciendo, ven, ven, te voy a mostrar, Juan, te voy a mostrar la esposa, la que está preparada, la esposa del Cordero. Y los de Dios Madre dirían, ahí está, se presentará la Dios Madre, pero es la Jerusalén. No, 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 es simbología, es una mujer, tú no crees en eso. Pero a ver, vamos a ver el contexto, porque el contexto va a arrojar claramente que esta es una ciudad literal, no es una ciudad espiritual o simbólica. Tampoco está apuntando menos a una mujer. Es una ciudad, como el verso 2 diría, la ciudad de Dios preparada que desciende del cielo. ¿Ya? Vamos a los textos ahí también, solamente vamos a utilizar el contexto acá, ¿ya? Vamos a Apocalipsis, capítulo, ahora sí, las hermanitas que me ayudan, por favor, hermana Magali, Apocalipsis capítulo 21, verso 11 al 14. En esta parte vamos a ver que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene características de una ciudad literal. Que tiene... Mientras van ingresando los hermanos, habíamos dicho que vamos a utilizar un poco el contexto y el mismo contexto va a apuntar que esta ciudad es literal, ¿no? Es una ciudad literal, física, que ya está profetizada ya para los tiempos posteriores. Estamos en Apocalipsis capítulo 21, voy a pedir a mi hermana Magali que me ayude con la lectura. Apocalipsis capítulo 21, verso 11 al 14. En estos versos yo quiero que escuches, yo quiero que tú escuches cómo va a dar las características de esta ciudad, pero de una manera ejemplar a una ciudad literal y física. Apocalipsis 21, verso 11 al 14, hermana, por favor. Bien, creo que todavía no entra. Yo lo voy a la lectura, ¿ya? Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. O sea, creo que es claro el contexto. No está hablando de una mujer puede simbolizar tanto que puertas, que muros, que simiente. O sea, el contexto es claro. Es una ciudad literal, no es simbología. Y te da las características de esa ciudad acá. Como una ciudad en la que vivimos normal, tiene cimientos, tiene puertas, tiene muros, el alto, el grosor, la profundidad, la superficie de una ciudad que tenemos hoy en día también, de la misma manera Nueva Jerusalén es una ciudad física, literal. El contexto nos está diciendo incluso las características de la misma, ¿ya? Vamos a continuar un poquito más adelante. Vamos a Apocalipsis, ahora sí mi hermana Noemí. Apocalipsis capítulo 15, nos hemos quedado en el 14, y el 15 al 17 nos va a dar las medidas de la ciudad y los límites que tiene esta ciudad como cualquier ciudad física literal. Escucharemos Apocalipsis capítulo 21, verso 15 al 17. Hermana Noemí, no sé si lo tienes. Amén. Escrito está: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Amén. Ahí en estos versos se nos da el material. ¿De qué material está hecho? En estos días
de cemento, ladrillo, pero en la Nueva Jerusalén no. Ahí se nos da el material. ¿Y qué material más, pero más maravilloso? De verdad que esto no es obra de una mano humana, arquitectura humana, es obra del Dios eterno con una arquitectura celestial y privilegiada. De verdad que es mucho tesoro el que estamos encontrando acá y solamente en este texto. Mira, vamos a continuar un poco más adelante. Hermanita, puedes volver a leer esta vez Apocalipsis, versos 18 al 21, y en estos versículos nos va a mostrar que la ciudad es de material resplandeciente y de piedras preciosas. Vamos a ver el material allá. Apocalipsis 21, verso 18 al 21. Escrito está, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo érilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Amén. Amén. Y yo quiero que tú notes hasta aquí, porque tú cuando vas a hablar con esta secta, ellos te van a sacar la Biblia. Incluso tú tienes que defender la Biblia, incluso que no tengas Biblia ahí. Utiliza su misma Biblia, porque la misma Biblia que ellos tienen va a tener este mismo contexto. Y yo lo he hecho. Y a ver, ya no voy a sacar mi Biblia. Vamos a utilizar tu Biblia. Tú me estás mostrando Apocalipsis 21:9 y estás situando con tu contexto, con tu ideología, que aquí está hablando de Dios más. ¿Situando qué cosa? Que la Jerusalén celestial es una alegoría, es un simbolismo. Pero veamos el contexto y claramente ahí los versos que hemos leído nos habla de una ciudad que tiene medidas, que tiene también simiente, tiene puertas, tiene muro, o sea, estamos viendo una ciudad física, literal. Ahora, yo creo que notes que hasta acá, lo que nuestra hermana leyó, incluso del material que está hecho esta hermosa ciudad, hasta ahí no vemos ninguna intervención de Dios Madre. ¿Lo notaste, sí o no? Sí, lo hemos notado. Y es la pregunta que tú le vas a hacer. A ver, tú me dices que aquí hay una Dios Madre, pero todo el contexto va a hablar de la Nueva Jerusalén. Y el contexto está claramente apuntando a una ciudad física, literal, con medidas, con puertas, con anchura, con superficie, incluso nos dice el material en que fue hecho, y el arquitecto también, que es Dios. No veo una Dios Madre. ¿Te das de cuenta? Utilizar el contexto te ayuda mucho. Hasta aquí no estamos viendo ninguna Dios Madre. Ahora, como cualquier ciudad física, en nuestro contexto humano también, que tenemos ciudades, cada ciudad tiene sus pobladores, ¿sí o no? Tiene sus habitantes. Ahora, esta ciudad celestial también tiene sus habitantes. No entiendo por qué de verdad utilizan este texto atribuyéndole a Dios Madre. Vamos a leer los habitantes de esta ciudad mientras mi hermanita Noemí busca el mismo Apocalipsis 21, pero esta vez nos vamos a saltar al verso 27, ¿ya? Al verso 27, y vamos a ver ahí que la ciudad tiene habitantes, como cualquier ciudad física, literal. Apocalipsis capítulo 21, verso 27, hermana Noemí, por favor. Escrito está, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Eso no es una ciudad literal, es una ciudad literal. No es ninguna Dios. El contexto lo dice, el contexto lo afirma, que es una ciudad física, literal, tan literal que tiene habitantes, y tan literal que incluso dice, estos habitantes sí, y estos habitantes no entrarán a esta ciudad. Ya dice ahí, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, esta parte es hermosa, hermanos, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, hasta aquí estamos viendo algo importante. Saber leer la Biblia en su panorama y en su contexto es muy importante, porque te ayuda. Hasta aquí, hermanos, tú puedes decir, muy bien, esto siempre quería aprender, con esto ya les voy a decir, ahora ya sé cómo rebatir sus argumentos. Sí, pero tienes que entender algo. Aquí también está atribuyéndose mucha, pero mucha doctrina.
Porque el texto está hablando de un cielo nuevo y una ciudad nueva descendiendo del cielo, sí, pero es algo que Dios está preparando, o ya ha preparado, diría, ya está preparado. Está tan preparado que nos da todos los detalles de esta hermosa ciudad. Pero estaría diciendo ahí no va a entrar que ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y los de la secta Dios Madre están mintiendo y están pervertiendo el evangelio. Una vez más te lo repito. Nuestra defensa es para todos. El evangelio tiene que ser expuesto ahí. No solamente ves la confrontación, ve las almas perdidas que están ahí. No que la gente te diga, wow, ¿cuánto sabes? No, la gente tiene que ver a Cristo en tu predicación e incluso en la apología que estés haciendo en ese momento. De este mismo capítulo 21 podemos aprender tanto. Hay una recompensa. Hay algo que Dios prometió. Y como Dios lo prometió, Él está colocando los límites. Él está colocando quiénes entrarán en esa ciudad. Esta ciudad vendrá. Dios lo prometió. Vendrá. Pero también está Dios atribuyendo qué cosa. ¿Quiénes entrarán? Los habitantes de esta ciudad. Y claramente dice ahí, ninguno que hace mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. ¿Quiénes son estos? Los que hemos alcanzado gracia y hemos recibido perdón de pecados, depositando nuestra fe en Cristo Jesús, en su Hijo, en el Hijo amado de Dios. Y empiezas tú a predicar el Evangelio, ¿te das de cuenta? Qué hermosa ciudad, jaspe, calles de oro, puertas con nombres escritos. Wow. Y la gente tiene que entender eso, que Dios promete, y a la misma vez que Dios promete, Dios está dando una advertencia, que dejen la mentira, que dejen la abominación y que se alejen de lo inmundo. Porque lo que Dios prepara es justo, es perfecto y no hay contaminación en él. Y para entrar en esta ciudad, ¿qué necesitamos? ¿Una Dios Madre? ¿Necesitamos tener una organización grande? ¿Hacer algo? No. Estar inscritos en el libro del Cordero. ¿Cómo se hace eso? Rindiéndonos a Cristo, entregándole nuestras vidas para siempre a Él y al ministerio que Él nos da. Muy bien, ahí solamente estamos viendo el contexto, pero me gustaría, si tú me das tiempo, hermanos, me gustaría ver el panorama, porque está hablando de una ciudad, ¿sí o no? Sí, está hablando de una ciudad. El contexto nos dice que sí. Ahora vamos a ver el contexto, digo, el panorama, ya, hermanos. Vamos a ver, yo he buscado algunos textos que atribuyen a esta ciudad también, que nos apuntan a la nueva ciudad de Jerusalén, la celestial. Vamos a empezar con Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Ahí las hermanitas que me ayudan, por favor. Juan capítulo 14, verso 1 al 3, hermana Noemí, hermana Magali. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Una vez más voy a repetir por los que están anotando. Juan capítulo 14, verso 1 al 3, estamos entrando al panorama. Hemos dejado un rato ya el contexto. En el contexto es fulminante, pero veremos el panorama, ¿ya? Juan capítulo 14, verso 1 al 3, hablando de esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Cristo nos prometió moradas, y creo que lo sabemos todos, pero volvamos a leer. Juan capítulo 14, verso 1 al 3, hermana Magali. Hermana Noemí, por favor. Amén. Escrito está, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Palabra de Dios. ¿A qué morada se refiere Cristo? A la promesa de Apocalipsis 21. Estas son las moradas divinas, eternas que Él está preparando. ¿Y tú crees que va a preparar algo que se desgasta? ¿Algo que no resplandece? ¿Algo que no es eterno? Claro que no. Él está preparando lugar y aguardando el reencuentro entre la iglesia y Cristo. Es una promesa la Nueva Jerusalén. No solamente aparece en Apocalipsis 21, aparece en toda la Biblia. Jesús mismo está diciendo, yo voy a preparar una morada para ustedes, para que cuando yo vuelva, os tome a mí mismo arrebatamiento.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo está tocando la mente de sus discípulos en ese entonces y ahora también el de nosotros. ¿Sabes en qué sentido? En el sentido de colocar la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Tristemente, los de la secta madre están colocando una mirada humana, pero no están entendiendo lo que Dios está diciendo acá. En Apocalipsis 21, Dios está mostrando la promesa que Él tiene, lo que Él quiere dar, cómo Él quiere que vivamos más adelante. Entender una cosa, teniendo una ciudad esplendorosa, gloriosa, eterna, y lo más importante es que Dios estará ahí. Wow. A ti te tiene que tocar el corazón entendiendo que esto que estoy viviendo ahora, esto es terrenal, pasajero. Tengo una morada eterna y me espera en esa morada el Dios eterno que cuando se fue me hizo una promesa a mí y te hizo una promesa a ti. ¿Cuál? Vendré otra vez y te tomaré a mí mismo. Esa es una promesa. Es una promesa que tenemos que vivirla hoy. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios también apuntaría a esto. Vamos a leer también 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Hermana Magari, no sé si estás ahí. Si no, hermana Noemí, alístate también. Hermana Magari, 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Me gustaría también que vayan buscando 1 Pedro capítulo 1, verso 3 al 4. Escucharemos el apóstol Pablo cómo acá también va a apuntar también a esta ciudad espiritual en 2 carta a los Corintios capítulo 5, verso 1. Hermana Magari, ¿lo tienes? Amén, hermano. Escrito está, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Amén. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo mismo que quiere hacer Jesús. ¿Qué quiere enseñar Pablo? Lo mismo que enseñó Jesús en San Juan 14. Hay algo eterno, una morada, una ciudad que les espera a ustedes. Por lo tanto, al hablarles de lo celestial, de lo eterno, quiere que dejemos lo físico y lo temporal. Pablo diría eso. Sabemos muy bien que este viejo cuerpo, esta morada que tenemos es pasajera y se marchita. Pero también sabemos que tenemos una ciudad en el cielo que Dios está preparando para todos nosotros. Entender eso te hace reflexionar y entender, este es el mensaje de Dios. Esto es el mensaje bíblico. Cuando vemos el texto en su contexto y vemos el trasfondo y el panorama, entendemos lo que Dios quiere decirnos. Dios no nos quiere decir que hay una Dios madre, que hay una secta, no. Dios quiere decirnos y colocar en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, y al que vamos a ir a anunciar el evangelio, que coloquemos la mirada en lo celestial y dejemos lo terrenal y lo temporal. Eso es la importancia. Que dejemos de perder el tiempo en lo que se desgasta, en lo que se marchita, en lo que se acaba. Y pongamos importancia en lo que dura, en lo que se preserva, en lo que es eterno. Entender una cosa, que nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. El apóstol Pedro, hermana Noemí, 1 Pedro 1, 3 al 4, animaría también a los expatriados, ¿no? A los cuales él escribía esta carta, la primera y la segunda, que estaban sufriendo persecución y muchos estaban muriendo a través de los circos romanos y de muchas otras extorsiones o castigos que los mismos gentiles en ese entonces dañaban, ¿no?, a la iglesia, a estos expatriados judíos mesiánicos que habían adoptado la fe en Cristo, y se los maltrataba. Pero el apóstol Pedro, las dos cartas dan como un ánimo, como un aliento. Y me encanta lo que él cita en 1 Pedro capítulo 3, verso 1 al 4, porque notas ahí que va a aludir también a esa ciudad majestuosa, eterna que hemos visto en Apocalipsis 21. Hermana Noemí, ¿podrías dar lectura? Amén. Escrito está, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Amén. De verdad, hermanos, cuando yo
me pongo a estudiar, porque cuando yo empecé a hacer este artículo, hermanos, mi meta era, no, tengo que decirles que su error y cómo puedo refutar. Empecé así, pero mientras iba estudiando, iba preparando esto, Dios me iba hablando a mí y me iba diciendo, no es tanto la atención a ellos, es tanto a los demás, cómo los demás se están perdiendo y qué promesa tiene Dios. Y cuando Dios me dice esas cosas a través de su palabra, yo digo, wow, esto tienen que saber los demás. Tienen que entender qué cosa, que tenemos una esperanza viva en Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El nuevo nacimiento. Una persona nueva, renacida, no va a colocar la mirada en lo terrenal, en lo físico, en lo temporal. Lo va a colocar en lo eterno, en lo celestial. ¿Por qué? Porque ya no se guía según los sentidos humanos, sino se guía según la fe, la vista de la fe. Para una herencia, mira, nacemos de nuevo, una mente de Cristo, una mente renovada, una morada celestial, dice, para una herencia, ahí está, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Está hablando de la Nueva Jerusalén, claramente. Porque cuando dice incorruptible, está hablando que esto no se destruye, nadie lo puede destruir, como un día puedes venir a tu casa, lo pueden destruir quien sea, un terremoto, un talmud, o no sé, que venga una braveza de la naturaleza, tu casa puede ser destruida, ¿sí o no? Claro que sí, pero sepa algo, la ciudad que está arriba no se destruye, es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, no se marchita. Eso hay que pensar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque donde tú y yo estamos viendo el día de hoy, tenemos tal vez un lugar y es por la gracia de Dios. Pero si tú sales afuera, tú ves que hay que cambiar la fachada, mira que el muro se está cayendo, no, mira que el cimiento está desgastándose, porque es temporal, es físico. Y Pedro está animando aquí a los creyentes que están sufriendo persecución en ese tiempo. Animándoles qué cosa, mostrándoles lo que les espera al final. Y eso es lo que la Biblia quiere darnos, la esperanza de lo que viene, no ahora, sino al final de todo esto. Y al final de todo esto tenemos una herencia. No es que vamos a tener, no es que, por si acaso, a ver si tenemos, no. Vamos a tener una herencia. Y está preparada, lista, como una esposa ataviada y preparada para tu encuentro y mi encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pensando esto, ¿te anima o no te anima? Claro que me anima. Sé que tengo una morada espiritual, sé que tengo una morada celestial, incontaminada, inmarcesible. ¿Y qué dice? Reservada. Oh, wow. Está reservada, ahí, está guardando. Lo que diría el apóstol Juan. Preparada, dispuesta. Saber esto nos anima a entender que podemos pasar este trance, este momento temporal y entender que al final está la gloria de Dios. Están las promesas de Dios. Están las dádivas de Dios. Y están las bendiciones de Dios. Tristemente a veces no entendemos esto y queremos las bendiciones hoy, queremos la felicidad hoy y queremos las bendiciones el día de hoy. Hay algo mejor que está aguardándonos y está reservado en el cielo. Entonces entender eso nos ayuda mucho, mucho nos ayuda. Ahora, la Nueva Jerusalén. Hermano, buenas noches. Amén. La paz y misericordia sea con todos. ¿Puedes repetirme el último versículo? ¿Era en Primera Pedro o Segunda Pedro, por favor? Amén. Primera Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. No se preocupen más, después les voy a dar este material que he hecho, un artículo pequeñito, pero les voy a repetir, así que pongan atención nada más, ¿ya? Pongan atención nada más, ¿ya? Si no han anotado algo, les voy a pasar el artículo que hice con los textos y todo eso, ¿ya? Vamos a ir cerrando esto, hermanos, con Hebreos, hermana Noemi, Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10, porque también quiero que ustedes vayan participando en este tiempo de comunión y de preparación también para lo que es la apología y la defensa de la fe, ¿ya? Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10, hablando de esta ciudad, y quiero que entiendan eso, vean, estamos viendo el panorama. O sea, la Nueva Jerusalén no solamente aparece en Apocalipsis 21, aparece en la Biblia, en muchos textos y en muchos libros, apuntando a eso. Jesús lo dijo,
Pablo nos anima con eso, pero anima también a los que están muriendo en eso. Tenemos una herencia, la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Entonces vamos a Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10, y mira cómo conecta también el Antiguo Testamento, porque tú dirás, muy bien, Jesús nos prometió, entonces ahí empezó la Nueva Jerusalén. No, la Nueva Jerusalén estaba prometida ya, y los patriarcas lo sabían muy bien, porque Hebreos, el autor de los Hebreos, nos va a hablar acerca de eso. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Hermana Noemí, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Amén. Escrito está, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Amén. Entonces solamente la iglesia tenía esa promesa, solamente ahí aparece, ¿no? Por eso le digo, hay que entender toda la Biblia, todo lo que la Biblia apunta acerca de eso. Y claramente aquí la doctora Acevedo nos hace como que un resumen claro de cómo ellos, los patriarcas, esperaban esta ciudad. Dice ahí, salió a la ciudad, ¿no? La ciudad no es la Nueva Jerusalén espiritual que más adelante se va a ir viendo, ¿no es cierto? Entonces quiero que saltemos al verso 13 del mismo capítulo 11, hermana Noemí, por favor. Podemos ir al verso 13 y quiero que leamos hasta el verso 16 y quiero que notemos ahí la conexión con los versos 8 y 10 que hemos leído hace un tiempo atrás. ¿Ya? Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16. Escrito está, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Amén. Wow. Hermanos, yo creo que hasta acá podamos entender eso, ¿no? No está hablando en el texto tal vez de la Jerusalén que tenemos acá, la Canaán y la tierra prometida. Sí, ellos habitaron esa tierra, aunque sí fueron expatriados, exiliados de esa misma tierra, pero volvieron, incluso ahora están ahí también. Pero aquí el escritor de los Hebreos dice, no, no estamos hablando de esa patria, porque si fuera esa patria, ellos volverían, claro, porque es una ciudad que se puede ir. Pero dice, no es esa ciudad, ellos anhelaban una mucho mejor. Esto es celestial. ¿A dónde nos está apuntando? A la Nueva Jerusalén. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque les ha preparado una ciudad. ¿Se dan de cuenta? Abraham esperaba esta ciudad. Y dice ahí el texto, conforme a la fe murieron todos sin haberlo recibido, recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndola y saludándole y confesando que eran. Esto es crucial. ¿Sabes? Tenemos que entender lo siguiente acá. Esto ya es la aplicación para nosotros. Que tal vez muchos de nosotros en este mundo que estamos pasando, transitando, que es temporal, tal vez no vamos a ver o experimentar el arrebatamiento, o todavía no vamos a experimentar este final de la glorificación con Cristo. Pero si los patriarcas o los hombres de fe del Antiguo Testamento y después ya cuando Cristo vino, dice ahí el texto, ni siquiera ellos lo recibieron. Murieron todos en fe, pero no lo recibieron. Es más, lo miraron de lejos, lo saludaron y tenían la esperanza de que un día llegaría. Hermanos, hay una multitud de creyentes en Cristo que están aguardando nuestro encuentro con Él para entrar a las moradas celestiales. Pero, ¿qué es lo que nos ayuda el día de hoy a pensar en esa ciudad?
aún viviendo en este mundo material. Y creo que para mí esto es lo clave, porque dice ahí, estos murieron en fe. ¿Y cuál fue esa fe que les hizo aguardar la ciudad celestial? Dice ahí el texto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, yo voy a vivir en este mundo pensando que no soy de este mundo. Yo soy de lo celestial y si estoy aquí, estoy de pasada. Soy un simple extranjero, un simple peregrino. ¿Y el peregrino tiene algo en la ciudad que visita? No. El extranjero tampoco, porque no está en su país, no está en su ciudad. El extranjero está en una ciudad distinta y quiere, anhela llegar a su ciudad, en este caso, en nuestro contexto humano, natal, donde nació, ¿no es cierto? Nosotros, tú y yo, nacimos de lo alto. Por lo tanto, nuestra patria celestial está allá. ¿Por qué estos campeones de la fe están aquí escritos? Porque pensaron así, vamos a morir. Claro que vamos a morir, esto es temporal. Y si es temporal, voy a dar mi vida en servicio a Dios. Hermanos, tenemos que entender eso hoy. Tú, como dirían aquí el escritor de Hebreos, estas personas, ¿qué decían? Confesaban. Decían rotundamente, yo no soy de este mundo. Y no solamente es que lo decían, sino también que lo vivían. Y la pregunta es para nosotros, ¿estamos pensando así? ¿Estamos completamente seguros de que no somos de este mundo? Y si es así, tu vida lo va a decir. Porque tú me puedes decir el día de hoy, sí, hermano, yo me considero un peregrino, sí, pero tu vida lo dice eso, refleja que eres un peregrino, que eres un extranjero en este mundo. Tu vida refleja que eres de lo celestial o tu vida sigue mostrando que eres de lo terrenal. Y no solamente tu vida, sino todo lo que conlleva eso. Tus pensamientos, tus metas, tu sueño y tu tiempo y tu esfuerzo. Todo lo que haces con eso, ¿estás mostrando ser un ciudadano celestial o estás mostrando ser un ciudadano aún de lo terrenal, de lo que se desgasta, de lo que se acaba? Y esa es la fuerza. Incluso para cumplir la gran comisión, esta es la fuerza. Porque cuando salimos a evangelizar, a proclamar el evangelio, entiendo una cosa, Dios es mi salvador y Dios es mi sustentador y yo soy su siervo. Y el siervo hace caso a su Dios. Él es mi Señor, es Kyrios, Señor de señores. Y el siervo no tiene nada a decir, es mi tiempo, es mi vida, es mi sueño. No, todo es de ti. Porque a ti voy, a tu encuentro voy. Hermanos, cada día que pasa, cada mes que pasa y cada año que va a pasar y seguirá pasando, nuestro encuentro con Cristo está cada vez más cerca. Entendiendo eso, yo quiero que medites el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Como diría el apóstol en Filipenses, el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia. O como el apóstol Juan diría, cuidado que nos apartemos en vergüenza. Entendiendo la palabra y no haber hecho nada. Solamente siendo oidores y no hacedores. Hermanos, este pequeño estudio que estamos haciendo es una motivación para ustedes. Es una motivación a salir. Cuando yo empecé este estudio y este artículo, yo dije, necesito de muchos de ustedes. Ellos están organizados, son 3, son 4, uno está en la otra esquina, el otro está en la otra esquina, el otro está en la plaza, y yo solito ahí. Esto es de todos. Esto es una lucha constante de todos. La proclamación y la evangelización es tarea de todos. Yo te llamo a la conciencia. Yo te llamo a tocar tu vida el día de hoy. Necesitamos de ti. Necesitamos apologistas, necesitamos siervos y siervas dedicados a presentar defensa de la fe. A contender ardientemente por la fe que Dios nos dio una vez y para siempre a nosotros, los santos en Cristo Jesús. Hermanos, hasta aquí yo quiero hacer ese llamado, ¿no? Tenemos una ciudad celestial y nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, así debemos comportarnos y así debemos vivir. Yo sé que el día de hoy muchos que están acá no han salido
Muchos dirán, hermano, yo nunca he salido a la calle, yo es que tengo miedo o es que no se presenta la oportunidad. No, no, no. No esperes una oportunidad. Crea esa oportunidad. Hazlo ya, hazlo ahora. Necesitamos de muchos de ustedes. Acá los que están en mi país, mis hermanos que están acá de Bolivia, les animo a que estudien y se preparen para esto. A los hermanos extranjeros también que están en otros países, hagan lo mismo. Hay plazas por evangelizar, hay vidas que tocar y hay vidas que transformar con la palabra de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo en Corintios, a nosotros nos dio el ministerio, el trabajo de la reconciliación, que Dios está rogando al mundo a través de nosotros, reconciliados con Dios. Hermanos, es un momento de meditar y de pensar. Yo hasta acá he querido llegar con esto, hermanos, hay mucho tal vez por ver, pero ya sé que la hora ha avanzado y me gustaría también compartir. Hasta acá, hermana Evelyn, podríamos tal vez cortar la grabación y vamos a pasar un tiempo de meditación con los hermanos. Yo sé que hay hermanos que quieren argumentar, tal vez decir, hermano, sí, esta parte, algo es una pregunta, o no solamente es una doctrina de error, sino que Satanás está haciendo todo esto, y entender esto, que están atados por el lazo de Satanás, y él está manejando a su voluntad. Yo tocaba sus corazones y decía, por favor, yo me ponía así como a suplicar, como dice Pablo en Corintios 5, rogaba y decía, por favor, ustedes, yo ya no voy a hablar con él, porque él ya me ha dicho, ¿no? No has estudiado, no sabes Biblia, ni siquiera debes tener un estudio, muy bien, pero yo me apuntaba a las personas que estaban ahí y decía, por favor, y yo lo digo así sinceramente, porque fueron mis palabras, por favor, crean en Cristo, dejen esta doctrina, es equivocada, es de error, vuelvan al camino, Cristo está llamando hoy, vuelvan al arrepentimiento, Cristo quiere tocar su corazón a través de la palabra de Dios. No hay Dios Madre, no necesitamos una Dios Madre porque Cristo lo es todo y en Él estamos completos. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada, pero si tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque a mí me constriñó eso. No solamente es una doctrina de error, sino que Satanás está utilizando esto y está cautivando a muchos. La pasión por la predicación también incluye amor, el amor por las almas perdidas. Hermanos, hagamos decisiones, meditemos en nuestras vidas y el propósito y los principios con los que vamos a salir de bien adelante y empezar nuestra vida evangelística siendo proclamadores de la verdad. De verdad, de corazón, les agradezco mucho que hayan estado en estos estudios. Va a haber más estudios con nuestra hermana María, vamos a ir coordinando un poquito más acerca de reunirnos un poquito más los días y los horarios para que podamos presentarnos un poco más. Hermana Evelyn, muchas gracias. A las hermanos que están acá de Bolivia, gracias de mis hermanos que están siempre conmigo con los estudios. Los hermanos ahí, muchas gracias. Que Dios los bendiga de verdad, que Dios va a extender su misericordia y hoy puedan tomar decisiones, como hoy a través de la palabra yo también lo he tomado, es seguir y continuar haciendo. Desde acá estamos trabajando por el Señor y esperamos que ustedes allá también Dios esté utilizando grande, pero grandemente, hermanos. Tenemos una Biblia, todos tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué esperamos? Es momento de sembrar para después cosechar, hermanos. Amén. Entonces empecemos a ser sembradores y sembremos la palabra de Dios. Voy a pedir a mi hermana Noemí que pueda guiarnos en la oración final, porque me gustaría siempre acabar orando a nuestro Señor por todas las vidas que han estado acá. Yo me despido, hermana Evelyn, de verdad, gracias a ti, eres una hermana que me alegra mucho haber conocido, me animas, siempre me das ese impulso y sé que a muchos más los das y estamos acá, hermana, estamos acá, mi hermana en fe, mis hermanos en fe en Cristo, estamos acá, perseverando, luchando y creyendo en Cristo, anunciando a Cristo. Siempre estamos aquí, oremos unos por otros y que Dios me los bendiga. La gracia, la paz y la misericordia sea con todos ustedes, hermanos. Hermana Noemí, por favor, guíanos en la oración final para terminar esto y entregar este tiempo para la gloria de Dios. Hermana Noemí. Amén, hermano. Bueno, mis hermanos y hermanas, donde estén, puedan inclinar sus rostros en reverencia al Padre para que podamos dirigirnos a una oración. Oremos. Padre amado, Padre bendito, Dios todopoderoso, santo y justo, soberano Señor, a ti una vez más acudimos en oración, bendito Dios, para darte gracias primeramente, porque tú has permitido, Señor, que podamos tener este tiempo, Señor. Gracias. Para tu gloria, Señor, sea todo esto, Señor, para tu honra, Señor, pues tú la mereces todo, Señor. No a nosotros, bendito Dios. Hoy tú nos has enseñado a través de tu palabra que
tengamos, Señor, ese querer en nuestro corazón de poder hacer, Señor, defensa de nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Muchas veces en este aspecto de nuestra vida flaqueamos y hasta a ti a quien acudimos, Señor, para que tú nos des fuerza, Señor, que tú obres en nosotros, bendito Padre. Reconocemos nuestra incapacidad muchas veces, Señor, y reconocemos que sin ti nada podemos hacer y solo contigo, Señor, tú puedes hacer la obra en nosotros, bendito Padre. Somos herramientas tuyas, Señor. Somos herramientas que tú vas a usar, Señor, para tu gloria, para tu obra, bendito Padre. Rogamos que así sea hecho. Danos valentía, coraje, Señor, que tal vez muchas veces nos falta eso, bendito Padre. También ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, Señor, en tu palabra, a poder meditar en ella, Señor, a poder escudriñarla, Señor, escarbarla, Señor, y poder, Señor, estar preparados para esto, bendito Padre. Enséñanos, ayúdanos, mi Dios, rogamos, por favor, estas misericordias. Así también ruego, Señor, en esta noche, por la vida de Señor, por favor, abunde, Señor, de tu gracia en cada uno de ellos, Señor. Por favor, ayúdalos, esfuérzalos, anímalos, Señor, con tu palabra y siempre podamos estar en constante oración, Señor, en constante estudio de tu palabra, Señor, y esa comunión contigo no se enflaquezca, Señor, más aún crezca cada día, Señor. Por favor, rogamos estos favores, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Gracias te damos, la gloria y la alabanza a ti, mi Señor. Que así sea. Amén y amén. Amén, amén, hermanitos. Bendiciones, hermanito. Nos vemos. Nos estamos hablando. Bendiciones, bendiciones. Adiós, Bendiciones. hermana, bendiciones. Muy edificante.